Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que viene a ser gestión integral de distribución y transporte farmacéutico. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional de Medicamentos, DGMI, establece criterios para llevar a cabo la implementación de las buenas prácticas. Es así que se habla, bueno, de las buenas prácticas de distribución y transporte. Y dentro de esas, dentro del marco normativo por la cual rige, estamos considerando diferentes aspectos legales, como por ejemplo el Decreto Supremo 014-2011 SA. Establecemos también el nuevo Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y asimismo eh, la finalidad de cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte. Para los participantes, ¿todos me oyen sin problema? ¿Todos tienen un buen retorno del audio? Bien, Sí se escucha, estimado licenciado. muchas gracias. Bien, entonces para nosotros el objetivo principal es establecer criterios básicos donde los establecimientos farmacéuticos, por decir en el caso de laboratorios o droguerías, tengan que cumplir los requisitos mínimos para cumplir los estándares de calidad. Es asimismo que los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio, tanto de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, deben cumplir estas condiciones mínimas, ¿no? Pero para ello se debe tener en cuenta también diferentes criterios, criterios como por ejemplo establecer parámetros a dónde se va a realizar el tema de la distribución y transporte, dependiendo factores de clima, ¿no? Eh, de, hablamos también factores como por ejemplo la distancia, y esos aspectos deben ser tomados en cuenta, ¿no? El ámbito de aplicación se establece para todos los establecimientos farmacéuticos que están comprendidos en el Decreto Supremo 014-2011 SA. Entonces, ¿qué nos establece? Que estos establecimientos farmacéuticos, asimismo establecimientos comerciales y los almacenes aduaneros adicionales, ¿no? Estos dos últimos no están considerados dentro del Decreto Supremo 014. Cabe resaltar que los establecimientos farmacéuticos, hablamos de laboratorios, droguerías, hablamos de oficinas farmacéuticas, donde encontramos farmacias y boticas, almacenes especializados, ¿no? Hablamos también de los servicios de farmacia, o también llamados comunidades productoras, y los botiquines. Bien, el contenido de este temario, de este curso, vamos a hablar de diferentes aspectos, basándonos en primera instancia en 8 puntos importantes. Vamos a empezar con el primero, que son los sistemas de aseguramiento de la calidad. Para nosotros, calidad significa, pues, no satisfacer la expectativa del usuario, cliente o establecimiento donde se va a realizar el tema de las buenas prácticas de distribución y transporte. Ahora, cabe resaltar, vamos a verlo de una forma general este curso, las buenas prácticas de distribución y transporte también se puede llevar a cabo por cumplimiento del mismo laboratorio de droguería o se puede terciarizar a una empresa que pueda realizar este procedimiento, ¿no? Entonces, hay que evaluar esos criterios y en muchos de los casos la situación amerita, pues, ¿no? La terciarización, viendo, pues, ¿no? Las condiciones y las certificaciones que pueda tener esta empresa para llevarlo a cabo, ¿no? El sistema de aseguramiento de la calidad se basa, pues, ¿no? En cumplir las funciones y responsabilidades del personal establecido acorde al trabajo encomendado, ¿no? Y lo más importante, cuando nosotros hablamos funciones y responsabilidades, vamos a entrar a detallar en lo que se consideran los procedimientos operativos estándar, que son documentos válidos para asegurar que los productos sean manipulados, almacenados, distribuidos y transportados a fin que la calidad de los productos se mantenga, ¿no? Por ejemplo, no solamente podemos tener sumo cuidado con aquellos productos considerados dentro de la cadena de frío, sino que también estos, hablamos de productos que si bien es cierto, no necesariamente pueden ser refrigerados, pueden ser algunos en condiciones de no refrigeración que deben cumplir estándares para su correcto transporte.
El sistema de aseguramiento de la calidad, si bien es cierto, es un proceso en la cadena del suministro, ¿no? Para nosotros es importante cumplir los criterios básicos, ¿no? Para que las autoridades pertinentes, ¿no? Puedan llevar a cabo el cumplimiento, la validación e inclusive la certificación. A ver, cuando nosotros hablamos de los establecimientos farmacéuticos, si bien es cierto a nivel de droguerías o a nivel de laboratorio, el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte está enfocado dentro de los criterios básicos para obtener el tema de las certificaciones, ¿no? Ya sea en la buena práctica de almacenamiento, ya sea adicionalmente la buena práctica de manufactura. En el caso de oficinas farmacéuticas, tomamos como por ejemplo el tema de farmacias o boticas, el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte, si bien es cierto, no los establecimientos, no todos en general, la solicitan. ¿Por qué motivo? Porque es sumamente mucho más, mucho, se podría considerar que es muy complejo ponerlo en práctica. Por tal motivo, hay empresas, hay cadenas que realizan el tema de delivery, pero la realizan sin haber solicitado el cumplimiento de estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de farmacias y boticas, los productos que van a ser entregados por un tema de delivery, debe estar, pues, no comprendido qué tipo de productos, bajo qué condiciones, si son productos de libre venta o si son productos bajo receta médica, ¿no? Entonces, esos criterios, por tal motivo, al ser un procedimiento sumamente complejo, muchas oficinas farmacéuticas no lo ponen en práctica, pero sí lo ejecutan día a día, ¿no? Por encima, quizás sin tener el permiso por la autoridad, por los órganos desconcentrados o la autoridad sanitaria, pues, ¿no? En el caso de las DIRESTAS, ¿no? O de las DIRIS a nivel de Lima Metropolitana. Los documentos aprobados de todas las operaciones deben estar disponibles en el lugar donde se apliquen. Entonces, volviendo al criterio, ¿no? Si hablamos a nivel de laboratorios o droguerías, si esta, a su vez, tiene su propio almacén y va a asegurar el tema de distribución y transporte desde el proceso que va a salir de aduanas al almacén y del almacén llevarlo, pues, ¿no? A su sitio final o a su punto final, entonces tendría que cumplir con estos requisitos mínimos. Pero también, ojo, si la droguería o el laboratorio propiamente podría cumplir estas condiciones contratando los servicios de un tercero, no habría ningún... En sí es que estas operaciones o esta documentación que valide el cumplimiento de estas buenas prácticas se puedan, bueno, validar ante una inspección, ya sea, bueno, de certificación o una inspección inopinada. Es recomendable realizar contratos o subcontratos con empresas de transporte autorizadas por el órgano correspondiente, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, si bien es cierto, si se va a tercerizar esta actividad, se puede cumplir con algunas empresas que lleven a cabo, bueno, la autorización correspondiente. Pasamos al segundo punto, que viene a ser el tema del personal. A ver, ¿me escuchan todos, por favor? ¿Sí? Bien. A ver, cuando Sí, nosotros... sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. A ver, cuando nosotros hablamos del personal, siempre es recomendable, pues, ¿no? Que tenga un cuadro jerárquico, ¿no? El establecimiento que va a ejecutar esta actividad, contar con un organigrama del personal y sus funciones establecidas, ¿no? Aparte del procedimiento operativo estándar, también se consideraría el manual de funciones para ver cuáles son las competencias de cada personal que va a participar en estas buenas prácticas. Contar con suficiente personal capacitado y calificado, ¿no? En la aplicación de las buenas prácticas de distribución y transporte, eh, a evaluar periódicamente la capacitación y su registro. Hay habido ocasiones en las cuales se hacen algunas inspecciones inopinadas, ¿no? O lo que también nosotros lo consideramos como auditorías, ¿no? Que en muchos de los casos puede haber, si bien es cierto, el cumplimiento o no del mismo. Entonces, en este punto, cuando hablamos nosotros del personal, es recomendable que el personal que va a ser primero capacitado, ¿ya?
sea a posterior evaluado y esa evaluación se pueda registrar. Recuerden que todo laboratorio, toda droguería o todo establecimiento que va a ejecutar un procedimiento lo tiene que aplicar acorde a lo redactado en el documento, ¿no? Contar con realización actualizada, con relación actualizada del personal en base a las empresas contratadas y subcontratadas, ¿no? Entonces, puede ser mi personal propio o puede ser el personal de la empresa que estoy tercerizando. Dentro de los aspectos básicos en todo establecimiento farmacéutico, ¿no? Se establecen criterios como, por ejemplo, no se puede consumir alimento, no se puede fumar, beber, por el tema, pues, ¿no? De contaminaciones cruzadas, en que muchos de los casos, ahora más con la situación que estamos en el tema de la pandemia, podría, bueno, no cumplir con las condiciones básicas, bueno, de seguridad personal, ¿no? Se ve también dar uniforme adecuado a la implementación de la seguridad según el tipo de trabajo que va a ejecutar. Entonces, para estos casos hablamos, bueno, de los mandilones, hablamos de las chaquetas, de los pantalones, las botas, en muchos de los casos los guantes, los protectores faciales, los cascos, y en muchos de los casos es recomendable, ojo, que se sepa, pues, no, acorde a un distintivo, el nombre del personal y la función que va a ejecutar. También hablamos dentro de las funciones o dentro del aspecto del personal que deben estar capacitados para el manejo de productos o sustancias especiales, por ejemplo, radioactivos, productos narcóticos, citotóxicos, biológicos, algunos antiinfecciosos, inflamables, sensibilizantes, entre otros, ¿no? Y siempre esos productos deben tener la información concreta para que el personal en el momento de la manipulación pueda tener la idea concreta qué tipo de productos está trasladando, transportando. Otro de los aspectos, por la situación y el problema sanitario que nos aqueja la actualidad en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es que el personal debe estar sometido periódicamente a exámenes médicos, ¿no? Entonces son aspectos básicos que se tienen que realizar de forma continua, dependiendo, cada 6 meses, anuales, dependiendo. Las personas con algún signo de enfermedad o sufrir alguna lesión expuesta o abierta, normalmente debe ser evaluado por el personal médico y ver, bueno, si se amerita o no el descanso respectivo. Pasamos al tercer punto, que vendría a ser el tema de las instalaciones, equipos e instrumentos. Es primordial que aquella empresa a la cual uno terciariza, ¿no? Debe tener todas las condiciones mínimas en lo relacionado a las instalaciones, equipos e instrumentos. Por ejemplo, bueno, en primera instancia, esos equipos e instrumentos deben ser calibrados y con un mantenimiento correspondiente a una fecha promedio. Ahora, cuando nosotros hablamos de calibración, si bien es cierto, las calibraciones pueden ser generales, ¿no? Por el equipo cuando se adquiere, pero es recomendable que asimismo, como se utiliza en las oficinas farmacéuticas, a nivel de farmacias y boticas, que los termómetros deben estar calibrados por una empresa, ¿no? Esto a su vez tienen que tener una validación por un año. Y esos equipos me va a dar la confiabilidad de que son equipos acordes, ¿no? Para el control, ya sea del grado de temperatura o ya sea para el porcentaje de humedad relativa. Para la distribución y transporte de productos que requieran cadena de frío, solo se deberán considerar aquellos equipos de control climático, ¿no? Para los cuales el establecimiento haya proporcionado documentación que asegure su actitud para los requisitos de temperatura y humedad, ¿no? Ahora, para ello, también se debe aplicar un protocolo en casos de emergencia, ya sea que el carro o la movilidad que se va a emplear sufra algún factor mediático, por ejemplo, ¿no? Algún choque, ruptura de una llanta, y el tiempo promedio que sería programado para llegar al punto final se pueda dilatar. Entonces también hay que manejar en sí algunos protocolos en caso de que se presente alguna emergencia, ¿no? Con lo relacionado a las instalaciones,
En el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte, ¿ya? Estas a su vez se entiende que el producto se va a desaduanar, se va a llevar al almacén específico de la droguería o el laboratorio, ¿no? Y posteriormente va a ingresar la documentación respectiva y luego se llevará al punto final de entrega. Entonces, estas instalaciones que se van a utilizar, ¿no? Para llevar a cabo el proceso, también debe cumplir algunas condiciones mínimas, como por ejemplo, ¿no? De tener un organigrama, perdón, de tener un croquis de distribución interna que esté bien detallado, donde se pueda identificar las áreas correspondientes, ¿no? Y estas áreas del almacén deben ser bien ubicadas, bien construidas, bien adaptadas y bien mantenidas. ¿Qué quiere decir? Que deben tener condiciones mínimas aprobadas por el ente regulador. En este caso vendría a ser, pues, ¿no? A nivel de laboratorios y droguerías, por el ente regulador, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Que vendría a ser DIGEMIT. La limpieza, que sea libre, pues, ¿no? De plagas o algunos roedores, para ser más específico, ¿no? De que también puedan generar un tema de contaminación cruzada. La manipulación y el almacenamiento se debe tener criterios, evitar el tema de confusión, evitar el tema de adulteración, ¿no? O propiamente, como habíamos mencionado, evitar los procesos de contaminación cruzada, ¿no? El flujo básico de operación para nosotros es que los proveedores o el proveedor deba cumplir condiciones mínimas para que finalmente el producto, una vez ingresado al almacén, pueda ser distribuido, ¿no? A el cliente al final. Entonces, para nosotros es sumamente importante tomar en cuenta de que la entrada, la recepción, se tiene que llevar a cabo con una validación respectiva. En algunas condiciones es recomendable poner en práctica el tema de la cuarentena, ¿no? Si amerita algún producto que tenga algún error en la documentación, quizás el producto que estoy transportando no coincide, ¿no? Con el documento de transporte. En muchos de los casos se podría colocar el producto en cuarentena hasta la validación respectiva. En el almacenamiento se pueden tomar dos decisiones: que el producto pueda considerarse para baja al sufrir algún deterioro, ¿no? De la misma, o se pueda devolver respectivamente, dependiendo la necesidad y la urgencia del pedido. Posteriormente se embala, se acondiciona, se va a rotular específicamente acorde, pues, no a los datos de la empresa, para finalmente despacharlo al cliente, ¿no? Ahora, todos estos procesos deben cumplir con las normas dictadas en las buenas prácticas de almacenamiento, y eso es algo básico, esencial, en lo que corresponde al flujo básico de operación. Hablemos del embalaje y despacho, ¿no? Se considera que el embalaje y despacho, los, que debe cumplir condiciones de protección mínima contra los riesgos ambientales, ¿no? Ya sea físicos, de rutina o de transporte, la exposición a golpes, algunas vibraciones y otros elementos de tránsito que se puedan presentar, ¿no? Dentro de ellos hablamos, bueno, si son productos refrigerados, debe cumplir algunos protocolos adicionales en caso que se presente, pues no, alguna interrupción en el tiempo promedio de llegada. Diseñar también el embalaje protector de acuerdo a factores ambientales, el tiempo de transporte y el medio de transporte. Por ejemplo, las condiciones de transporte, cuando hablamos de los factores ambientales, se van a aplicar diferentes criterios cuando un producto se transporta, por ejemplo, a un lugar donde va a haber altas temperaturas, ¿no? A comparación de un lugar donde las temperaturas van a ser sumamente bajas. Entonces, las condiciones de acondicionamiento, ¿no? Para poder llevar a cabo el embalaje correspondiente y el embalaje adecuado, puede sufrir algunos cambios, ¿no? No va a ser lo mismo para todas las zonas respectivas. La distribución y transporte tiene que ver mucho con el tipo de conductor, ¿no? De la experiencia, su tipo de brevete, ¿no? La calificación que tenga. Y esto tiene también que ahondar con los documentos respectivos
acorde para el transporte de la carga. Ahora, el vehículo debe mantener la higiene registrando sus operaciones de limpieza. Vuelvo a hacer hincapié, puede ser el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte propios por el laboratorio o por la droguería, o puede ser por una empresa tercerizada. Si es una empresa tercerizada, esta debe presentar toda la documentación donde el químico farmacéutico va a llevar a cabo, pues no, la revisión correspondiente, si amerita o no continuar trabajando con dicha empresa. La bodega del vehículo debe de disponer un espacio sumamente, pues no, aislado, acondicionado. Cuando hablamos aislado es que no debe tener comunicación directa con la cabina del conductor o del chofer. Debe estar propiamente acondicionado a qué tipo de productos va a llevar a cabo, ¿no? Para que se transporten los productos protegiéndose ya sea del calor, ya sea del frío, ya sea de la luz, de la humedad, de algunos microorganismos o algunas plagas que se puedan generar por falta de higiene. La distribución y transporte también es un punto muy diferente el manejo de productos con cadena de frío y para esto debe utilizarse equipos de control climático, documentación del equipo propiamente, pues no, que validen y certifiquen que es un producto que está en óptimas o que es un equipo que está en óptimas condiciones. La calificación del equipo que garantice su adecuado funcionamiento ante un posible eh, que se dilate el tema del tiempo, ¿no? O el tiempo de llegada, pues no, al punto final. Aquí vemos, por ejemplo, algunos eh, medios para mantener la cadena de frío. Y entonces son sumamente básicos, esenciales en el caso de productos refrigerados. Pasamos al tema de distribución y transporte. Nos dice que el transportista es el responsable de mantener y verificar las condiciones de conservación hasta que sean entregados al destinatario y esto deben contar con dispositivos o monitores u otro medio, ¿no? Para poder vigilar el tipo de distancia que está por concretar a su punto final, ¿no? Si bien es cierto, se han aplicado algunos programas que pueden ser diseñados inclusive por la propia empresa, ¿no? Para poder asegurar que el producto está siendo transportado y siendo, pues, ¿no? Eh, dirigido, pues, ¿no? Por un personal debidamente capacitado, ¿no? Que tenga criterios o valores, pues, ¿no? Porque también se ha dado casos de que en pleno transporte han sufrido robos y esos robos en muchos de los casos como que se puede poner en tela de juicio, pues, ¿no? La honorabilidad de la persona. Los sistemas de distribución con parámetros básicos, basándose, pues, ¿no? En el tema de la puntualidad, basándose en el tema de la responsabilidad, basándose en los plazos de entrega de los productos, ¿no? Y la planificación de las rutas realizadas. Entonces, para nosotros es sumamente importante, en muchos de los casos, poder incorporar algunos sistemas que puedan hacer una vigilancia o un monitoreo mucho más específico de la situación. El programa de mantenimiento regular para el vehículo. En muchos de los casos, si bien es cierto, pues no, son vehículos que deben estar autorizados, que deben estar validados en el tema, pues no, ya sea, pues no, de su proceder, de qué tipo de empresa está realizando, pues no, el mantenimiento, ¿no? En muchos de los casos, pues no, evitar problemas a futuro instructivos para la prevención de situaciones imprevistas, ¿no? Algunos protocolos dependiendo, pues, ¿no? La situación. Los productos deben ser distribuidos y transportados de tal forma que permitan, primero, la identificación del producto en el embalaje, que el producto no contamine ni sea contaminado por otros. Entonces, en muchos de los casos va a depender específicamente que esté bien lacrado y a su mismo esté bien identificado. Que se tomen las medidas en lo que corresponde, pues, ¿no? Evitar el caso de derrames,
roturas, confusión o robo, ¿no? Que se mantengan las condiciones ambientales indicadas por el fabricante, ¿no? Entonces, es sumamente importante que el vehículo o el medio de transporte que va a llevar a cabo esta actividad cumpla con estas condiciones mínimas. La distribución y transporte propiamente habla de que los productos que contienen sustancias peligrosas, ¿no? Materiales altamente activos, eh, citotóxicos, biológicos, radioactivos, infecciosos, productos inflamables, sólidos y gases a presión, deban tener pues, ¿no? su debido pictograma y que esto a su vez pueda identificar no solamente para el transportista, sino también para el personal que va a llevar a cabo la manipulación, tenga una noción o una idea concreta qué tipo de productos está llevando a cabo en su manipulación, ¿no? Deben ser transportados en contenedores separados, adecuadamente diseñados y en vehículos seguros y protegidos de acuerdo a la legislación pertinente. Entonces, muchos de los casos, el tema de distribución y transporte no solo lo podríamos enfocar a transporte de productos farmacéuticos, ¿no? Que no pueden provocar ningún riesgo. Hay casos también de productos que puedan tener esta característica y que puedan provocar, ya sea por su por alguna ruptura interna, por su mala manipulación, podría conllevar, pues, ¿no? Un riesgo muy crítico al personal que lo manipule, ¿no? O que lo lleve a cabo, pues, ¿no? Al momento de transportarlo de un lugar a otro. Eh, Hablábamos de contar con procedimientos operativos estándar para el transporte de productos, en este caso ya sea que pueda ser rechazado, de un producto vencido, de un producto devuelto, de un producto controlado, hasta incluso de procedencia de comercio ilegal. Pero estos a su vez deben estar rotulados e identificados, ¿no? Ahora, para nosotros es sumamente importante que estos productos que se van a llevar a cabo en la distribución y transporte, en la documentación, en su procedimiento operativo estándar, tiene que informarlo, pues, ¿no? Ante quizás, eh, ante una intervención policial. Entonces, tener en cuenta que uno no se puede eximir ante un tipo de inspección de este tipo, ¿no? Ya sea una inspección de carretera, dependiendo. Contar con mecanismos de seguridad para evitar el robo y de recurrir el hecho debe comunicar a la autoridad de salud, ¿no? Ahora, en muchos de los casos se ha dado situaciones que han sido asaltados diferentes tipos de transportes, ¿no? Donde estos productos, al ser propiamente, pues, ¿no? Robados, pueden ingresar al mercado negro. Entonces, es recomendable, ¿no? Incluso es obligación por parte de la empresa, ¿no? Informar a la Autoridad Nacional de Salud, que vendría a ser la DGMI, junto con la denuncia policial respectiva, que esos productos con el número de lote, con el registro sanitario tal, eh, han sido, pues, no, eh, robados y de esta forma evitar, ya sea mediante eh, una alerta por parte de IGMI, informar que ha sido, bueno, un producto que se pueda comercializar luego en el mercado negro, ¿no? Y una vez que un producto quizás es robado, se sabe muy bien que las condiciones de almacenamiento no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, en muchos de los casos es recomendable informar a la Autoridad Nacional de Salud y mediante una denuncia policial respectiva. Eh, Contar con mecanismos de seguridad donde se deba comunicar a la autoridad de salud en el caso que se lleve a cabo el robo o el hecho ocurrido, ¿no? Se debe restringir el acceso de personas no autorizadas a la bodega de los vehículos, más que todo para no solo evitar algún riesgo al personal, sino también, pues, ¿no? De que se pueda ventilar o en alguno de los casos poner en tela de juicio, pues, ¿no? La seguridad de los productos, ¿no? Que puedan llegar a su punto final. La distribución y transporte de los productos en sí se deben rotular, ¿no? Consignando como mínimo los siguientes datos. En algunos casos, por ejemplo, ¿no? Si es un producto farmacéutico para un determinado paciente, quizás para una determinada empresa,
para para una determinada distribuidora, ¿no? Para una determinada cadena, ¿no? En el caso, pues, ¿no? Hablamos cuando son compras directas, donde se debe establecer también, por ejemplo, la concentración y la forma farmacéutica del producto, el número de lote y la fecha de vencimiento del mismo, ¿no? Inclusive también, mediante un pictograma, informar si es un producto con alguna característica que pueda generar algún riesgo para el personal que lo manipule, ¿no? Más que todo para tener conocimiento. La distribución y transporte se puede utilizar un dispositivo de control para asegurar que las temperaturas requeridas se mantengan hasta que el producto llegue al paciente o el cliente, dependiendo, ¿no? Se debe contar con procedimientos que definan las acciones a seguir en caso que el paciente o cliente informe una variación de las condiciones de almacenamiento. Claro, esto va a depender del lugar donde se lleve a cabo el transporte. Como les había mencionado hace un instante, no es lo mismo transportar a una zona, por ejemplo, por decir, al norte, Piura, donde las temperaturas son más elevadas, a transportar un producto, por ejemplo, en parte sierra, ¿no? En Ticlio, por ejemplo, entonces, donde las temperaturas van a ser por debajo, inclusive, del rango, pues, ¿no? Entonces, esas condiciones de almacenamiento se deben, bueno, validar dependiendo de la zona. No se entregarán productos farmacéuticos y dispositivos médicos en las atenciones médicas a domicilio. Entonces, para nosotros, como les había mencionado, en el caso de buenas prácticas de distribución y transportes, más se ejecuta a nivel de laboratorios y droguerías. A nivel de oficinas farmacéuticas, el tema o el cumplimiento de estas buenas prácticas no ha sido solicitada por muchos de los casos por los establecimientos respectivos. ¿Por qué motivo? Porque es una actividad sumamente compleja, ¿no? Y no se compara con la actividad que va a realizar una venta por delivery. Entonces son cosas muy diferentes. La distribución y transporte, en lo relacionado a los vehículos, deben ser utilizados por los visitadores médicos para el transporte de muestras médicas, ¿no? Y deben ser controlados para determinar el perfil de temperatura. Entonces, en muchos de los casos, la distribución y transporte, pues, ¿no? No se compara, pues, ¿no? Con el transporte de muestras médicas, ¿no? En algunos casos, dispositivos que se van a implementar para estos equipos a mayor volumen, deben ser equipos que deben tener una calibración respectiva, ¿no? Y debe determinarse las especificaciones del fabricante, ¿no? Asimismo, cuando los productos llegan a la zona de descarga del establecimiento, se deben transferir al entorno de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que si son productos refrigerados y se transportan también productos con otras características, entonces en primera instancia los productos refrigerados van a ser los primeros en ser descargados, ¿no? Para que no se rompa la cadena de frío. Entonces, estas condiciones de almacenamiento, ¿no? Mínimas, condiciones mínimas, deben ser, pues, ¿no? Llevadas a cabo según la necesidad del producto. Para asegurar que se mantenga la integridad del producto, es importante limitar el periodo de tiempo que transcurre en entornos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que mantener la distancia o el tiempo según el monitoreo, donde se establezca un punto de partida a una hora y se establezca un punto de llegada a una determinada hora. ¿Qué quiere decir? Que no se debe exceder del tiempo promedio, ¿no? El establecimiento receptor debe garantizar que el volumen de productos a recibir no exceda la capacidad de las instalaciones del almacén. Entonces, sería algo descabellado pensar que el volumen o la capacidad del almacén va a ser muy pequeño acorde a la cantidad de productos que se ha solicitado, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Evitar que los productos estén en el suelo, ¿no? Que en muchos de los casos permanezca, si es un producto refrigerado, permanezca mucho tiempo y hay posibilidades que la actividad terapéutica por interrupción del flujo, pues, ¿no? Se puede haber interrumpido o alterado. En lo que respecta a la documentación y trazabilidad, es recomendable elaborar, revisar, aprobar, actualizar, distribuir, difundir y controlar la documentación,
ya sea con los manuales, ya sea con los procedimientos, ¿no? Ya sea con los registros, con los instructivos, ¿no? Acorde a las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura. Para nosotros es importante que estos aspectos de información van a permitir que se lleve a cabo una correcta trazabilidad del producto y que estos deben estar disponibles ante la autoridad competente debido a una auditoría o una inspección inopinada, ¿no? Se debe tener o presentar o contar con copia de seguridad cuando los registros se elaboran en formato electrónico. Ahora, si bien es cierto, el cumplimiento de la norma no te obliga a que sea 100% físico. Hay la opción que se pueda manejar también de forma virtual. Entonces, el establecimiento que va a llevar a cabo la presentación de esa documentación la tiene que tener, pues, no acceso rápido, pues, no, ante los inspectores o la autoridad competente. Eh, en casos de quejas y reclamos, el transportista debe registrar las quejas y reclamos del destinatario y eso debe establecerse con algunos formatos que estén establecidos en el POES, ¿no? En el caso de devoluciones, dice los productos devueltos deben ser transportados adecuadamente, identificados y separados de los demás productos. ¿Por qué motivo? Porque en algunos casos, hagamos la hipótesis de que sean productos refrigerados que ha llegado al punto final, pero quizás ese punto final o ese cliente, ¿no? No ha quedado satisfecho y solicita la devolución del mismo. ¿Qué quiere decir? Tramita la devolución, pero ¿quién asegura que esos productos, una vez que ha llegado al cliente, han cumplido las condiciones mínimas de almacenamiento? Entonces, hay que esos productos que están siendo motivo de devolución deben ser transportados, identificados y separados de los demás para poder evaluar si mantiene la cadena de frío o esta a su vez ha sido interrumpida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la cadena de frío, cabe resaltar que a la actualidad, debido al tema de la pandemia, ¿no? Se han establecido manejos de productos farmacéuticos, como el caso de las vacunas. Y estas condiciones mínimas han sido enfocadas al tipo eh, de fabricante que las condiciones de almacenamiento varían. Entonces, nosotros tendríamos que conocer primero qué tipo de vacuna ha llegado a nuestro país y qué tipo de vacunas existen, ¿no? A nivel mundial y que no todas ellas en general tienen las mismas condiciones de almacenamiento. No sé si alguna pregunta hubiera hasta el momento, alguna curiosidad en lo que respecta a esta primera parte para luego pasar a la cadena de frío en productos farmacéuticos. ¿Alguna pregunta? Quizás alguna información, algún punto que quisieran ahondar en esta primera parte del curso. De mi parte está claro, doctor. Sí, ok, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del curso, ¿ya? Pero sin antes no mencionar lo siguiente, ¿no? Debido a la complejidad, cabe resaltar, por ejemplo, a ver, a nivel de la Autoridad Nacional de Medicamentos, que vendría a ser DIGEMIT, para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura, que son documentos que se validan cuando un establecimiento solicita la certificación, muchas de las empresas deciden llevar a cabo la terciarización de estas actividades, ¿no? Por una empresa acreditada, certificada. Entonces, cabe resaltar, en muchos de los casos, también cuando se va a llevar a cabo el tema de la terciarización de los almacenes, porque no solamente pueden ser propios, sino también pueden ser terciarizados, estos a su vez también tienen dentro de sus, se podría considerar dentro de su staff de beneficios, ¿no? O de servicios, también que participan en el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte. Entonces, para ello es recomendable, antes de hacer un contrato de terciarización, preguntar si esa actividad la realizan o está dentro, bueno, del paquete de contrato. Es uno de los puntos sumamente importantes. Incluso muchas droguerías a la actualidad que elaboran o que están activas, prefieren
tercerizar un almacén que cumpla con este servicio adicional para asegurar, pues, ¿no?, que los productos están siendo, pues, ¿no?, desabanados, almacenados y distribuidos finalmente al cliente dentro de las condiciones que solicita, pues, ¿no?, la Autoridad Nacional de Medicamentos. Bien, pasamos entonces a la segunda parte del curso, que vendría a ser, pues, ¿no?, el almacenaje de los productos farmacéuticos. Si bien es cierto, no todos tienen unas condiciones iguales para el caso del almacenamiento, ¿no?, de las condiciones mínimas. Enfocándonos primero en los objetivos. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de mantener la cadena de frío o mantener las condiciones de almacenamiento aprobadas, ¿no?, mediante algunos formatos, mediante unos equipos que estén debidamente calibrados? No es solamente por un criterio personal, sino es que hay criterios por la autoridad reguladoras. Por ejemplo, si hablamos a nivel de laboratorios y droguerías, estaríamos hablando de DIGEMI. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de almacenes, servicios de farmacia, boticas y farmacias, botiquines, estaríamos hablando a nivel de Lima Metropolitana, lo consideramos como las DIRIS, las Direcciones Regionales Integradas de Salud. Tenemos la DIRIS Lima Norte, tenemos la DIRIS Lima Sur, tenemos la DIRIS Lima Centro y la DIRIS Lima Este. Pero también cabe resaltar que estas actividades que se desarrollan a nivel de Lima Metropolitana por parte de las DIRIS también se pueden ejecutar en el interior del país por parte de las DIRESAS. Entonces, los criterios en sí son unánimes. Entonces, la norma es una sola para todos. Ahora, si bien es cierto, las condiciones, el personal, la cantidad de profesionales que ejecutan estas inspecciones quizás no puedan ser las mismas, ¿no? DIGEMI, por ejemplo, presenta en la actualidad un gran número de profesionales químicos farmacéuticos inspectores que validan el cumplimiento a nivel de laboratorios y droguerías. A nivel de DIRIS o de DIRESAS propiamente, el personal es mucho más reducido y llega un punto en el cual no se logra satisfacer o llegar a inspeccionar a todos los establecimientos. Entonces, ese es un aspecto también que se podría tomar en cuenta porque en algunos casos, pues, ¿no?, las inspecciones a nivel de Lima Metropolitana, a nivel de farmacias o boticas, botiquines, almacenes o unidades productoras o servicios de farmacia, no se lleva con continua, eh, con una continua visita, ¿no?, sino más bien que son esporádicas. Eso va a depender mucho, pues, ¿no?, de la capacidad laboral en número de los profesionales, pues, ¿no?, antes mencionado. El objetivo también del curso trae como consecuencia reconocer que los productos farmacéuticos termosensibles tienen diferentes características a los otros, ¿no? Aplicar requisitos y procedimientos necesarios para salvaguardar la cadena de frío. A ver, la Política Nacional de Medicamentos de nuestro país nos hace mención de que en muchos de los casos se habla de un conjunto, ¿no?, de los actores comprometidos en un sistema integral de atención en salud. Hablamos propiamente, pues, ¿no?, del gobierno, hablamos propiamente de los proveedores, ¿no?, en el caso de licitaciones, cuando son en entidades públicas, ¿no?, la función de los profesionales que van a estar salvaguardando, pues, ¿no?, el manejo de esos productos y propiamente la población o la comunidad que va a ser el principal beneficiado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Política Nacional de Medicamentos, si bien es cierto, en esta pandemia que ya se ha establecido el año pasado, a mediados de marzo, que se activó la emergencia sanitaria, se han establecido criterios que han desnudado muchas deficiencias en el sector público, ¿no? Y que incluso en el sector privado ha permitido que se establezcan criterios, inclusive, pues, ¿no?, que incrementen sus costos, que traten de pasar por encima, mermando los derechos de la población. Entonces, cabe resaltar que esta pandemia ha deslucidado, pues, ¿no?, todos los déficits en el tema, pues, ¿no?, de manejo de medicamentos, en el tema, pues, ¿no?, de salud pública, de cómo actuar frente a un tema de una pandemia. Entonces, prácticamente los últimos gobiernos eh,
que han dirigido nuestro país no han tomado, pues, ¿no? Esta opción o estos casos que se podría haber presentado a posteriores, ¿no? Entonces, incluso ha habido, pues, ¿no? Presencia de este tema viral a mediados de agosto, septiembre del año 2019, pero que recién nosotros a mediados del 2020, en el primer trimestre, enero, febrero, es donde recién se comenzó a actuar, ¿no? Entonces ahí ya uno puede deducir cómo se ha estado manejando el tema, pues, ¿no? De salud pública en nuestro país, que ha dejado a la actualidad una gran cantidad, pues, ¿no? De casos de morbilidad y mortalidad de la población. Bien, en la Política Nacional de Medicamentos tiene unos criterios, unos lineamientos básicos. Dentro de ellos es el acceso universal a medicamentos esenciales. Entonces, si bien es cierto, hoy por hoy, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el primer trimestre del año 2020, cuando se activó el primer caso del virus, se establecieron algunos protocolos, ¿no? Donde hubieron, pues, ¿no? Una cierta cantidad de medicamentos. Se hablaba mucho, por ejemplo, de ivermectina, se hablaba mucho de la citromicina, se hablaba mucho propiamente de algunos anticoagulantes, que aún no estaba definido, porque poco a poco nuestro país se fue acoplando a los reportes o los estudios que se realizaban por parte de la OMS o la OPS. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también establecían criterios que no llegaban a una uniformidad. Es ahí donde se establecieron una serie de fármacos, ¿no? Eh, que si bien es cierto, a la actualidad, ¿no? Son diferentes. Si antes se manejaban, por ejemplo, la ivermectina, se manejaba la dexametasona, se manejaba mucho, por ejemplo, el tema de la citromicina, ahora en la actualidad ya no estamos hablando ya de estos fármacos, en el caso, pues, ¿no? De los antibióticos, sino estamos hablando de antibióticos mucho más potentes, ¿no? Entonces, incluso los anticoagulantes, como el caso de la enoxaparina. Entonces, cabe resaltar que este problema viral se ha complicado, más aún por la, se podría decir, negligencia misma de la población, que ha hecho que esta enfermedad se propague mucho más, ¿no? Y donde también tenemos que tomar en cuenta que el tipo de población a la cual en primera instancia fue contagiada ya no es la misma. Por ejemplo, hablábamos en primera instancia de personas o pacientes de la tercera edad, hablamos pacientes con alguna enfermedad de trasfondo, alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma, etcétera. Pero ahora ya estamos hablando de poblaciones donde la edad ya se ha reducido, ¿no? Ya no estamos hablando de pacientes de 60, 50, sino más bien estamos hablando ya de pacientes de 30 años, de 25 años. Entonces, la incidencia tiene que ver mucho también, pues, ¿no? Con el tema de educación. Entonces, para nosotros, la Política Nacional de Medicamentos por parte del Ministerio de Salud establece que debe haber un acceso universal, la regulación y calidad de los medicamentos, la promoción del uso racional también de los mismos, ¿no? Este último punto, la promoción del uso racional, ha generado también mucha controversia porque se estableció que en los primeros 6 meses del año anterior, 2020, muchas de las empresas, en el caso de laboratorios, droguerías, hubo un desabastecimiento, pero un desabastecimiento entre paréntesis, porque hubieron cadenas que abarcaron todos los lotes de producción, generando eh, se podría decir, una preocupación en las oficinas farmacéuticas, en este caso boticas o farmacias pequeñas, que no lograban acceder a los productos. Y si estos lo accedían, lo compraban o lo adquirían a costos elevados. Y la ley de la demanda, si yo compro un producto a alto costo, también cuando yo voy a venderle al consumidor final o al paciente o al cliente, los costos también lo voy a tener que elevar porque lastimosamente lo adquirí a costos elevados, ¿no? Entonces es ahí donde la población comenzó a tener, pues, no un criterio negativo sobre algunas oficinas farmacéuticas, donde establecían, pues, no, de que los productos habían sido sobrevalorados. Pero en sí, lo que sucedió en ese tiempo fue que la cadena que maneja el monopolio en nuestro país
abarcó gran cantidad de los lotes de producción. Y esto propiamente, pues, ¿no? Ellos también elevaron sus costos al momento de realizar las ventas. Y fue un tema de preocupación porque se llegó a un cierto punto que aquellas personas que tenían una condición económica favorable podían comprar los tratamientos completos y el que no, prácticamente, pues no, eh, era un tema de cuestión de suerte, pues no, si se llevaba a cabo la recuperación o propiamente, pues no, o el otro extremo, pues no, de evitar un deceso fatal. Entonces, hasta que entró a tallar el tema, pues, ¿no? De Indecopi, también, pues, ¿no? De instituciones que velaban, pues, ¿no? Por el tema de los costos de los productos, y es ahí donde las cadenas comienzan ya a establecer bajar el precio de los medicamentos, ¿no? Los 6 primeros meses del año del 2020 han sido sumamente críticos. Y esto, lastimosamente, pues no, debido a que el manejo de medicamentos en nuestro país lo maneja por una sola empresa. Y eso es lo que ha generado también un gran caos en la población, ¿no? Bien, ¿por qué preocuparse de la calidad de los medicamentos en general? Porque estos a su vez son los que van a llevar a cabo salvar vidas o mejorar la calidad de vida de la población. Los medicamentos fomentan la confianza en los servicios sanitarios y estimulan la colaboración con ellos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Si bien es cierto, como ha habido un gran caos en el tema de los signos, síntomas, en respuesta al tema de la enfermedad del COVID, no había un tratamiento específico, inclusive gran parte de la población siempre ha tenido esa idea errada de que el primer lugar donde yo me debo de atender es en una botica, una farmacia. Cuando ya la situación no se logra manejar, recién iría, pues, ¿no? A una entrevista con un médico correspondiente, ¿no? Y gran parte de la población han sufrido, pues, ¿no? Una complicación muy severa, inclusive, pues, ¿no? Ha habido casos de personas que, ya sea por su condición económica, por una pérdida laboral, el tema, pues, ¿no? De la salud pública se puso en tela de juicio, de preocupación. No solamente estamos hablando de la población, sino también estamos hablando de los profesionales de salud, ¿no? A la actualidad he tenido, lastimosamente, pues, ¿no? Pérdidas de algunos colegas, ¿no? No solamente químicos farmacéuticos, sino también, pues, ¿no? Muchos amigos médicos que laboran, pues, ¿no? En el tema hospitalario. Y ha sido una situación sumamente crítica, ¿no? Hasta que finalmente llegó el tema de vacunas a nuestro país, donde se estableció criterios de vacunación, donde en la actualidad ya estamos, pues, ¿no? Con la vacunación de pacientes de la tercera edad que van a ir disminuyendo, pues, ¿no? Acorde a la llegada o el abastecimiento de los medicamentos, ¿no? ¿Por qué preocuparnos de la calidad de los medicamentos? Porque también en muchos de los casos los medicamentos son costosos, ¿no? Los medicamentos se diferencian de otros productos de consumo. O sea, no es lo mismo transportar, por ejemplo, verduras, por ejemplo, arroz, cereales, que transportar medicamentos. Las condiciones de almacenamiento son muy distintas. Es posible llevar a cabo considerables mejorías en el suministro y la utilización acorde, pues, ¿no? Si la empresa que lo va a realizar cumple con las condiciones mínimas. ¿Cómo aseguramos la calidad del producto? El proveedor propiamente, pues, ¿no? El laboratorio, la droguería, ¿no? Las materias primas, los insumos, la calidad de los productos se va a enfocar mucho, pues, ¿no? En que el proceso debe ser un proceso sumamente cuidadoso, asegurándonos que el proveedor propiamente, pues, ¿no? Mediante este proceso va a mantener las condiciones mínimas para que este producto sea, pues, ¿no? Administrado al paciente, ¿no? Y en este proceso van a intervenir no solamente, pues, ¿no? Personas profesionales, sino también debe utilizarse la mejor tecnología y los mejores equipos para asegurar, pues, ¿no? Las condiciones mínimas, los procedimientos estandarizados, ¿no? Y la infraestructura acorde. Entonces, es sumamente importante que no solamente cuando hablamos de distribución y transporte, o manejo de productos en condiciones especiales o productos refrigerados, solamente es
transportar el producto, sino más bien que ese personal que va a estar laborando sea un personal calificado, que tenga equipos, ¿no? Apropiados, validados, calibrados propiamente, ¿no? Y esto engloba lo que es el punto de calidad, ¿no? Si bien desde el punto de vista calidad es establecer o satisfacer las necesidades de la población, del cliente o del usuario finalmente, ¿no? Y esto vendría a ser, bueno, el tema de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué cuidar la calidad del medicamento a través de la cadena de frío? ¿No? Se debe tener una experiencia en primera instancia. Acorde a ello, se sabe muy bien que muchas de las vacunas pueden ser virus atenuados, ¿no? En algunos casos pueden ser algunas vacunas que puedan actuar a nivel del ARN mensajero, del ADN, dependiendo, para la generación de anticuerpos. Entonces, muchos de los cuales se debe tener en conocimiento, ¿no? El tipo de producto que uno va a llevar a cabo en el transporte. Dice, según la estadística, nos habla que más de 2 millones de muertes se han registrado como consecuencia de las inmunizaciones en el 2006. Ahora la pregunta sería, ¿por qué motivo? Si son productos que han obtenido registro sanitario, si son productos que han sido, bueno, evaluados, ¿no? A su ficha técnica. Entonces, el producto, si está en óptimas condiciones, ¿no? Si es un producto refrigerado, si es una vacuna, esta a su vez debe verse las condiciones mínimas. Porque, ojo, el producto puede estar en buenas condiciones, pero si el producto no es transportado y no llega a su punto final en las condiciones adecuadas, entonces esas inmunizaciones no van a generar los anticuerpos respectivos, no van a generar la inmunidad respectiva en ese paciente, ¿no? 600.000 muertes relacionadas a problemas de hepatitis B, ¿no? Algunas de estas muertes fueron atribuidas al trabajo del programa de inmunizaciones, pero, ojo, es importante tomar en cuenta que la cadena de frío debe de mantenerse y de cuidarse, ¿no? Los productos farmacéuticos termosensibles, a ver, dice, las características, ¿no? Son aquellos productos que se van a manejar en oncología, ¿no? En algunas especialidades, endocrinología, ¿no? En el caso de insulinas, ¿no? El caso del glucagón, inmunología o infectología, ¿no? La congelación, exposición prolongada al calor o las variaciones bruscas de temperatura pueden anular su eficacia. Entonces, cabe resaltar, ojo, que las condiciones de almacenamiento es un complemento a las condiciones de distribución y transporte. La tendencia de comercialización va en aumento, ¿no? Si son medicamentos fabricados a través de la biotecnología o aquellos que necesitan acelerar la comercialización de medicamentos termosensibles, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la doxorubicina, que es un producto oncológico, la lumina humana, ¿no? El glucagón, la insulina, las vacunas, la vinblastina, sueros, entre otros, ¿no? Quizás en este cuadrito, no sé si lo puedan visualizar muy bien. Por ejemplo, acá este es de una revista que obtuve la información, que existen diferentes tipos de vacunas, ¿no? Por ejemplo, del fabricante Moderna en Estados Unidos, de Pfizer, ¿no? En Estados Unidos, Johnson Johnson en Estados Unidos, de AstraZeneca en el Reino Unido, Novavax, ¿no? En Estados Unidos, el CureVac en Alemania, de GlaxoSmithKline, el Gamaleya en Rusia, el Sinovac de China y el Sinopharm de China. Entonces, hasta el momento son las vacunas más destacadas en contra del COVID, ¿no? A la actualidad. Pero no todas ellas tienen condiciones de almacenamiento similares. Entonces yo debo de entender, ojo, que las condiciones en el momento que se realizan las licitaciones o las compras o los convenios respectivos con otros países, el momento que llegan esos productos, las condiciones de almacenamiento van a ser muy distintas. Por ejemplo, en el manejo de la vacuna Sinopharm, ¿no? Que fue la primera en llegar a nuestro país, la temperatura promedio oscila entre 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Y que esta a su vez va a tener una gran diferencia, por ejemplo, con otras vacunas, por ejemplo, en el caso de Pfizer, de BioNTech, perdón, en Estados Unidos,
que dice que la temperatura debe ser de menos 80 a menos 60 grados como mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de temperaturas muy, pero muy distintas. En el caso del Moderna, en Estados Unidos también, la temperatura de almacenamiento debe ser de menos 25 a, como mínimo, a menos 15 grados centígrados, ¿no? Pero si bien es cierto, el tipo de convenio o el tipo de compras que se ha realizado con países propiamente, pues no asegura que las condiciones de almacenamiento van a ser, pues no, diferentes. Entonces, hay que tomar mucho cuidado las condiciones, más aún con los últimos casos que se están viendo, pues no, a nivel televisivo, de que se están presentando algunos problemas en el momento de la inyección, ¿no? Entonces, cabe resaltar que esas condiciones de almacenamiento va a ser el punto principal para que en el paciente se generen, pues no, el tema de inmunidad. El efecto, si una vacuna es almacenada en unas condiciones inapropiadas, se pueden formar cristales, se puede el producto pues, no congelar propiamente, y esto quizás es mucho de los problemas que se presentan a nivel en hospitales, se presenta también a nivel de centros de salud o puestos de salud. Entonces, y esto es debido a que en muchos de los casos se generaliza, de que se piensa que todas las vacunas deben tener una temperatura promedio de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, no todas van a cumplir esa característica. Entonces, es recomendable revisar qué tipo de productos para evitar un mal almacenamiento y posterior una mala administración. La estabilidad de los productos farmacéuticos termosensibles, debido a la naturaleza de estos productos, son particularmente sensibles a factores ambientales, ¿no? Por lo cual se hace imprescindible garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Y esto dependerá mucho, por ejemplo, de los aspectos o las características físicas, las características químicas, ya sea microbiológicas o biológicas, ¿no? A ver, basámonos primero en las características físicas. Dice, debido a la naturaleza de estos productos, son particularmente sensibles a factores ambientales, ¿no? Por lo cual se hace imprescindible garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Ahora, estos factores inciden en qué? Desde el punto de vista físico, en el pH, ¿no? La velocidad de disolución y la uniformidad. Hay productos que se pueden sedimentar, ¿no? Tras su manipulación o su preparación. Se pueden precipitar. Entonces, esa sedimentación o precipitación, entonces estamos hablando que hay una alteración en la velocidad de disolución o en la uniformidad. Entonces, en muchos de los casos es recomendable que ante la presencia sea informada, ¿no?, a la autoridad competente para que tome medidas en el asunto y pueda realizarse los estudios respectivos, pues, ¿no? Ya sea, pues, ¿no?, en el Centro de Control de Calidad, en el INS. La estabilidad de los productos también tiene que ver mucho, pues, ¿no?, debido a la naturaleza de los mismos, son particularmente sensibles a factores ambientales, por lo cual se hace imprescindible garantizar su calidad desde el punto de vista químico. Por ejemplo, ¿no?, contenido de ingredientes activos, ¿no?, contenido de productos de degradación, contenido de agentes preservantes y contenido de adyuvantes, ¿no? Ahora, cabe resaltar, justo el día de ayer estuve viendo en algunos noticieros, están difundiendo y comercializando vacunas que son empleadas para generar inmunidad contra el COVID, ¿no? Pero la pregunta es, ahora el único que está llevando el tema de compras por convenios en muchos de los casos es el Estado. Entonces, ¿cómo puede haber una persona o una empresa privada que pueda asegurar la presencia de esas vacunas para fines comerciales? Entonces, hay que tomar muy en cuenta de que estos productos puedan ser productos adulterados. Desde el punto de vista sensible, ¿no?, a factores ambientales, los aspectos microbiológicos, si son productos estériles, si presenta, pues, ¿no?, algunos agentes pirógenos, ¿no?, algunos contenidos de aerobios, mesófilos, algunos crecimientos de hongos, ¿no?, alguna partícula, algún crecimiento que nos dé una incidencia a un problema de hongos, ¿no? Recomendable informar a la autoridad competente para la interrupción en el tema logístico, en el tema de abastecimiento de ese lote, de esa vacuna, y que se puedan tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, ¿no?
Desde el punto de vista biológico, se busca, pues, ¿no? Ver el tema de inocuidad, el tema de la potencia, de la acción propiamente, pues, ¿no? Del producto, las características o la caracterización biológica y los agentes, que estos factores o las características, ¿no? Sean tomadas muy, bueno, a la brevedad posible ante la presencia de alguna alteración de estas antes mencionadas. Los farmacéuticos termosensibles es necesario conocer los factores que inciden sobre su estabilidad, ¿no? Los rangos de temperatura para su almacenamiento. Se debe establecer controles especiales, ya sea para la recepción, el almacenamiento y la manipulación, controles de la temperatura de almacenaje, información específica al paciente, ¿no? En caso de por sí mismo, en caso de insulina, por ejemplo, hay muchas personas que agarran y la insulina la adquieren, la ponen en su refrigeradora junto con los alimentos, o en muchos de los casos vienen de congelación. Información específica a los distintos servicios hospitalarios, ¿no? Y las condiciones que éstas puedan brindar. ¿Qué propiedades del medicamento, de las deseadas o las aprobadas según las características en su ficha técnica? Por ejemplo, propiedades químicas, pueden producirse reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, racemización, descarboxilización, polimerización, evaporación de los disolventes, volatilización de aceites esenciales, proteínas, que son los que mantienen la estabilidad del producto. También puede verse alterada las propiedades físicas, que pueden alterarse algunas propiedades originales de apariencia, uniformidad, ¿no? Entonces, es recomendable que el producto, al momento de visualizarse, si hay presencia de un agente pirógeno, dependiendo, ¿no? Las propiedades terapéuticas, la consecuencia es que pueden modificarse los efectos terapéuticos y normalmente no generar el tema de inmunidad. Las propiedades toxicológicas, que pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de productos tóxicos. Entonces, no siempre las vacunas, no siempre los medicamentos en forma general van a ser sustancias no nocivas. Cuando un producto pierde las características terapéuticas, ya pasa a ser la vida de un adulto, sino también mucho más la vida de un niño. Puede ser muy sensible. Y a su vez, estas propiedades pueden ser variables y depende tanto de la temperatura que alcanza el tiempo de exposición, ¿no? Entonces, para tomar como ejemplo, ¿no? En el caso de algunas cadenas, cuando venden el caso de insulina, en muchos de los casos ponen bolsitas de congelación de agua, o sea, en hielo, y le dan junto con la insulina, no le preguntan si sabe administrarse, no le preguntan si es la primera vez, no le preguntan desde el lugar de compra hasta el lugar de donde va a llevar a cabo la aplicación. Entonces son aspectos que se toman muy a la ligera, ¿no? En productos, en el caso, pues no refrigerados. La cadena de frío, si bien es cierto, es un conjunto de procesos que aseguran la conservación de los productos que requieren condiciones especiales de temperatura para su conservar el producto dentro de los rangos de temperatura requeridos durante la recepción, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la conservación, administración al usuario final, la cual va a garantizar su eficacia respectiva, ¿no? En primera instancia, en el tema del almacenamiento, el tema de transporte, distribución, administración, la fabricación, que estas a su vez deben cumplir algunos controles o condiciones de temperatura que va a depender mucho de la característica del producto. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, que el personal esté sumamente capacitado, los procedimientos que va a ejecutar según contar, pues no con equipos sofisticados, neveras portátiles, estabilizadores de temperatura, equipos sumamente calibrados, ¿no? Control de temperatura periódica y los vehículos que deben reunir las condiciones para el tipo de transporte de estos productos. Los elementos fundamentales que intervienen en el sistema de cadena de frío son la capacidad humana, ¿no? El recurso material, ya sea en el almacenamiento, transporte y distribución, el recurso financiero para asegurar la operatividad del sistema, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, en estas situaciones no es recomendable un tema de improvisación. Debe reunir al mejor personal, el recurso material, equipos, transporte, ¿no? Dentro de las mismas, ¿no? Dice, debemos recordar que aunque se disponga del equipamiento más sofisticado, la cadena de frío no será efectiva si el recurso humano no manipula los productos y los equipos con propiedad, conocimiento y gran responsabilidad. Ha habido ocasiones, no sé si ustedes usaron las vacunas, ¿no? En los aeropuertos propiamente, y donde hubo la presencia del presidente, con un discurso de 15, 20 minutos. La pregunta en sí es, ¿por qué motivo se tuvo que mantener? ¿Qué necesidad había de que tenga un fondo donde las vacunas estén físicas, ¿no? Entonces, ahí ya nace una pregunta. ¿La cadena de frío se pudo haber sufrido una alteración? ¿Se sufrió? No se sabe, porque eso también repercute mucho, pues, ¿no? En la estabilidad de la misma. Entonces, cabe resaltar, desde el punto de vista técnico, no han sido, pues, ¿no? No ha sido la mejor imagen para poder, si bien es cierto, pues, no tener la confianza por parte de la población, ¿no?
Quizás la población al ver se sienten más especialistas o el aspecto técnico deja mucho que desear, ¿no? No hubo la necesidad de exponer esos productos a un tiempo razonable donde se pudo, ¿no? Romper la cadena de frío. Las áreas básicas ya cuando el producto está en el almacén, pues, ¿no? Debe tener un área de recepción, un área de almacenamiento, un área de embalaje y despacho, y en su croquis de distribución interna propiamente del almacén. Deben poseer capacidad suficiente para el volumen de los productos, mantener rango de temperaturas controladas, equipamiento adecuado para el manejo de la cadena de frío. Los criterios para almacenamiento tienen que ver mucho el tema de la ubicación, ¿no? Al ubicar los productos en las cámaras, neveras o frigoríficos, deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el rango de temperatura que se va a requerir, la fotosensibilidad, la exposición a la luz, ¿no? Dependiendo de las características del producto, y la caducidad. ¿Qué quiere decir? Que es qué producto, pues, ¿no? Retirado, pues, ¿no? De los almacenes. Entonces, la señalización es otro de los criterios para almacenamiento. Debe estar informado en un plano o croquis en la parte externa de la cámara frigorífica para ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Las coberturas innecesarias, minimizar el tiempo de apertura. En el caso, por ejemplo, de boticas o farmacias, cuando se va a manejar productos refrigerados, es disposición mínima que hay un termómetro con su sensor internamente, mediante cableado, y por fuera debe haber, bueno, un listado de los productos que se encuentran en stock, ¿no? Asimismo, la cantidad o en este caso por el órgano ejecutor, pueda, pues, ¿no? Tener la información mucho más clara, qué tipo de productos se encuentran en el interior, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver mucho, pues es muy similar a nivel de almacenes sumamente complejos, que en el interior de la cámara, almacenaje, el tipo de producto, lote, fecha de vencimiento, stock, ¿no? Para tener una idea mucho más concreta, ¿no? Del tipo de producto que se encuentra. Los equipos frigoríficos, para cada equipo debe determinarse su vida fría, tener un plan de mantenimiento, reparación y planes de contingencia ante un corte de fluido eléctrico. Entonces, adaptado, detallado propiamente en el POES de una forma clara y precisa, donde todo el personal que esté involucrado lo debe conocer, pues, ¿no? Para ejecutarlo según la necesidad que crea conveniente. Debe contar con cámaras frías, refrigeradores, congeladores, ¿no? Dependiendo, para manejar el tema del hielo seco, las neveras portátiles, las cajas ISO o paquetes de frío, los monitores de temperatura, ¿no? Y los vehículos refrigerados. Y que estos a su vez deben ser, pues, ¿no? Con personal calificado que asegure, pues, ¿no? El correcto transporte de los mismos. Ya para concluir, hablamos, los frigoríficos deben ser recomendados por la OMS o tener la aprobación por la OPS o la UNICEF, ¿no? Deben tener una buena capacidad de almacenamiento, dependiendo del tipo de productos. Deben tener una autonomía frigorífica el equipo, que quiere decir que si falla algo del equipo, no es inoperatividad del equipo por completo, ¿no? El tiempo de duración de la vida fría en el equipo cuando se produce un corte de energía, por ejemplo, los equipos tipo Iceline, ¿no? Que tienen un aproximado de 45-48 horas de vida fría, ¿no? Una vez interrumpido el corte o que la inoperatividad de la misma, ¿no? Se recomienda no abrir. ¿Por qué motivo? Porque eso alteraría, pues no se cuenta si es sistema eléctrico, gas, fotovoltaico, entre otros, ¿no? La fiabilidad del proveedor, los equipos con estudio de prueba de campo, ¿no? Y los costos. No sé si tendrán alguna pregunta con esta segunda parte del curso que vendría a ser, pues, ¿no? La cadena de frío de productos refrigerados. ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta que tengan al respecto? Doctor, una consulta. ¿En qué resolución podemos encontrar lo que específicamente de distribución y cadena de frío para podernos informar En más? el último manual que se ha establecido, en el manual de buenas prácticas de almacenamiento, hay algunas partes básicas, ¿ya? Para nivel de droguerías y laboratorios, y en el caso de boticas y farmacias, aún, ¿ya? De almacenamiento, de buenas prácticas de almacenamiento. Pero también ya ha salido un nuevo manual de buenas prácticas de distribución y transporte, que es el que se encuentra vigente en el portal Ok, de doctor, GEMIS. gracias. Ahora, como les había mencionado al inicio, ¿no? Muchas de las droguerías o laboratorios, propiamente de ellas, tienen sus propios almacenes, ¿ya? Y cuentan con los servicios, ¿no? O adquieren los servicios de una empresa tercerizada, ¿ya? Que va a ejecutar esta actividad. Pero también, ojo, hay droguerías, ¿no? Que prefieren alquilar los almacenes o de Gersil, por ejemplo, que quedan acá en Santa Anita, es uno de los almacenes, tercerizan almacenes y dentro de esa tercerización le dan este plus adicional, ¿no? Entonces tendrían que ver o evaluar, pues, ¿no? Los costos dependiendo, pues, ¿no? El desadonado lo llevan al almacén y ellos mismos lo concretan llevando, pues, ¿no? Al cliente o a la empresa a la que finalmente llegaron a cabo el cierre, pues, ¿no? De la compra Ah, ok. entre la droguería y esa empresa, ¿no? Entonces, de droguerías, laboratorios, trabajan con el nuevo manual de BPA.
¿correcto? A nivel de boticas y farmacias, lo trabajan con el antiguo. A nivel de droguerías y laboratorios, ya hay un manual específico de buenas prácticas de distribución y transporte que lo vienen ejecutando desde hace 2 años. Y eso lo pueden descargar de la página web Ok, de DGMI. gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, eh, bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, espero haber llevado la información lo más actual a ustedes, ¿no? Y que esta presentación sirva pues, donde uno lo tiene que ensamblar con el aspecto técnico legal, ¿no? Si bien es cierto, el manejo de cadena de frío, el manejo de las condiciones para buenas prácticas de distribución y transporte, se van a ceñir dentro de los criterios normativos legales, ¿no? Certificaciones, ya sea por buenas prácticas de almacenamiento o buenas prácticas de manufactura. Entonces, en el tema de certificaciones es imprescindible que este cumplimiento de buenas prácticas de distribución y transporte lo ejecuten y que se tenga pues, no, acceso directo a la información. Un aspecto que me estaba olvidando era que cuando uno terciariza o lleva a cabo el tema de la terciarización, esta empresa que te brinda el servicio asume la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hagamos hipótesis, en el tema de Hercil lleva a cabo la terciarización del almacenaje y dentro de esa actividad te realiza el tema de embalaje, te lleva a cabo en presentar y sustentar todos los documentos. Entonces, es por ello que algunos laboratorios, o perdón, algunas droguerías propiamente también, prefieren la terciarización para quitarse pues, ¿no? el procedimiento documental forma pues, ¿no? Con mucho más experiencia en ese tema. ¿No? Bien, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, agradezco de verdad la iniciativa bastante con los últimos criterios pues, ¿no? que se vienen manejando. Muy agradecido por la participación, estaremos ante una próxima desarrollo de otro curso. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches con todos. Doctor, hasta luego. Muchas gracias, doctor José. Muchas gracias a los participantes. Esperamos su participación para los demás cursos programados para el siguiente mes. Gracias.